Ahí está. Volvemos a la pantalla. Ahí saltó una notificación que usted está grabando. Ah, ¿viste? Portate bien entonces. Sí. Bueno, entonces, el consumo de oxígeno, como ya lo charlamos un par de veces, tiene que ver con la cantidad de oxígeno que va consumiendo nuestro cuerpo para las funciones metabólicas. Y a mí me gusta que no quede nada cubierto, en el sentido de decir oculto. Cuando hablamos de metabolismo, son temas que ustedes ya tienen que ir manejando. Quien tuvo escuela secundaria, biología, sabrá lo que es el metabolismo. Entonces les fui haciendo algunas preguntas para que ustedes vayan ampliando, para poder comprender, que las hice en rojo, que dice qué es el metabolismo, catabolismo, anabolismo. Entonces, bueno, a mí me interesaría que alumnos inquietos vayan a buscar esa información. Bueno, entonces, lo estuvimos explicando la clase pasada, pero a ver si ahora lo volvemos a afirmar un poco más. Es decir, sabemos que nuestro cuerpo consume oxígeno y va a consumir distinta cantidad de oxígeno, depende esté en reposo, corriendo, o depende del trabajo físico en realidad. Uno lo piensa como el empezar a trotar, pero no es exactamente siempre trotando. En cualquier tarea donde comience a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, voy a aumentar el consumo de oxígeno. Todas las personas estando en reposo, tenemos y se ha establecido el consumo de oxígeno de 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal y por... Se está acoplando un micrófono por ahí, chicos. Entonces, como dice ahí en el texto, en reposo todos los cuerpos consumen 3,5 mililitros mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Y eso se considera la unidad de un MET, que un MET son unas siglas en inglés que quiere decir equivalente metabólico. Ahora bien, si la persona pesa X cantidad de peso, en este caso 75, no tengo más que hacer 3,5 por 75 y me va a dar la cantidad del volumen de oxígeno por minuto de actividad. Es muy fácil calcularlo, pero siempre pensemos que es de una actividad donde la energía se utiliza a través de la vía aeróbica. Entonces, ahí sí yo voy a poder medir el consumo de oxígeno, porque si es una actividad que no es aeróbica, no puedo medir el consumo de oxígeno, porque sabemos que los otros sistemas entregan energía, entregan ATP, pero sin necesidad de oxígeno. Entonces yo no lo podría medir. Entonces tengan en cuenta eso. Esto es válido siempre que la actividad sea aeróbica. Para que no sea aeróbica tiene que ser una intensidad muy alta, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que estamos charlando, por eso les hablé de un trote o de una caminata. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de poner en claro es qué es la VAM, qué es la velocidad aeróbica máxima. Y no quiero que se confundan con la velocidad máxima de poder trotar o de poder correr. En este gráfico les muestra la velocidad a la que se está desplazando, que está medida en kilómetros por hora, y el consumo de oxígeno. Entonces la línea roja me va mostrando cómo va aumentando el consumo de oxígeno a medida que va aumentando la velocidad del trote. Entonces, yo comienzo de un trote de velocidad 0 y empiezo a trotar cada vez más rápido. Imagínense que ya después de 10 minutos estoy alcanzando una velocidad en la que me cuesta sostener esa velocidad constante. ¿Voy a poder correr más rápido? Sí, pero ¿durante cuánto? ¿Durante 30 segundos? ¿Durante 1 minuto y medio más rápido? Y me voy a agotar
y voy a necesitar bajar la velocidad del trote. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí estoy jugando justamente con eso, con el consumo máximo de oxígeno. Sabemos que la vía aeróbica, el sistema oxidativo, puede entregar muchos ATP. Rinde energéticamente mucho más que los otros dos sistemas anaeróbicos. Entonces yo voy a poder sostener un trote por más de 3 minutos si ese trote es aeróbico. Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo de velocidad 0, veo la curva y empiezo a aumentar mi velocidad de trote, como también empiezo a aumentar mi consumo de oxígeno. Pero ese consumo de oxígeno va a tener una limitación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la clase pasada les estuve diciendo algo? Y porque ese consumo de oxígeno va a depender de la hematosis, es decir, de la difusión de oxígeno a nivel del alvéolo. Después, cuando la sangre se carga de oxígeno a través de la hemoglobina, depende si tengo buena cantidad de glóbulos rojos, y va a depender de cómo pueda consumir en la mitocondria esa cantidad de oxígeno. Entonces, ese va a ser el límite. La cantidad. A ver, ahí me están pidiendo ingreso. Entonces, me va a pedir el límite en el consumo de oxígeno, yo lo voy a encontrar por, depende si tengo una buena hematosis, un buen transporte y un buen consumo de oxígeno en la mitocondria. Bien. ¿Se entiende un poquito entonces qué es la velocidad aeróbica máxima? Es la velocidad a la que yo voy a poder sostener un consumo máximo de oxígeno. Cuando yo empiezo a trotar de 0 y empiezo a trotar cada vez más rápido, pongámonos como si fuesen una maquinaria donde las mitocondrias están esperando recibir el oxígeno para transformarlo en energía. Yo si tengo a todas las mitocondrias saturadas, trabajando y produciendo energía, por más que yo pueda respirar más oxígeno, no voy a poder consumir más. Entonces, esa sería mi velocidad aeróbica máxima, que no tiene nada que ver con la velocidad máxima que yo pueda correr una carrera de 100 metros. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe, sí, se entiende. ¿Está claro? Bueno. Bien. Uy, a ver. Bien. Entonces, a lo mejor se sientan un poco perdidos con la materia, porque ahora estamos abriendo un frente nuevo, que serían los sistemas energéticos. Empezamos en nuestro trabajo con las funciones musculares del psoas ilíaco, y bueno, etcétera, etcétera, que también lo estamos estudiando, y ahora estamos viendo un poco de meternos en el sistema productor de energía de esos 3 sistemas energéticos. Entonces, a grandes rasgos vamos a tener 2 sistemas energéticos. Uno es el del oxígeno, formación de ATP a través de la mitocondria, y otro es el que no utiliza oxígeno para formar ATP, que no se realiza en la mitocondria, sino que se realiza en el citoplasma de las células. Y ahí ya lo puedo diferenciar en 2 sistemas anaeróbicos, que por ahora lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahí le hice unas preguntas en rojo: ¿qué es la oxidación? ¿Qué es un sustrato? ¿Cuáles son los sustratos del sistema aeróbico? Y después, ¿cuáles son los sistemas anaeróbicos de producción de energía? Y redacte brevemente su funcionamiento. Bien, vamos a seguir avanzando en el texto después de ese dibujito sencillo. Y acá les voy a mostrar cómo interactúan los 3 sistemas de los que estuvimos hablando.
En el eje horizontal veo el tiempo de ejercicio. Y después voy a tener nuestro sistema aeróbico en celeste y los otros dos sistemas, bueno, con dos colores distintos. En el eje vertical voy a tener el ATP suministrado. Recordemos ATP como energía, ¿no? Así nos damos cuenta. Abajo tengo el 0, arriba tengo el 100%, y esto es un gráfico importante que se denomina el continuo energético. Es decir, nuestro cuerpo utiliza energía de estos tres sistemas. No es que yo ahora estoy quieto y utilizo uno, empiezo a correr y utilizo otro, y gasto este y aparece el otro. Siempre hay ATP en las células almacenado, y ese ATP almacenado en la célula se conoce como sistema de los fosfágenos. O también tiene otro nombre que es el sistema ATP-PC, fosfocreatina. Esa cantidad de ATP y PC está libre adentro de la célula muscular y hay una cierta cantidad que se agota rápidamente en cosa de segundos, 8, 10, 15 segundos, se agota. Por eso depende la intensidad del ejercicio, y si es un ejercicio muy violento, yo comienzo de un 100% de almacenamiento de energía en la célula, y a medida que va pasando el tiempo del ejercicio, se agota. Por eso tiene la posibilidad de llegar a 0. Yo si me muevo 3 segundos en forma explosiva, no se va a agotar. Se agotará un 40% de ese sistema, y si después sigo caminando, se irá recuperando esos ATP perdidos. Es Profe, decir, perdón. dale. Usted dice que el cuerpo utiliza energía de estos tres sistemas, ¿no? Sí. Bueno, y va utilizando, por ejemplo, primero de un sistema, cuando se agota pasa al otro, o va intercalando la energía. No, para nada. El cuerpo está continuamente con esos tres sistemas funcionando. Imagínate vos ahora estás sentado, quieto, y tenés el sistema, el rojo, cargado de ATP, Sí. y es así como la palabra te lo dice, es ATP directamente en el músculo, listo para ser utilizado. De ¿Qué repente, significa ATP? adenosín trifosfato. Es una molécula que cuando uno come, imagínate que tenemos los alimentos, lípidos, grasas, proteínas, hidrato de carbono, hacemos la digestión, y el aparato digestivo justamente trata de ir recortando las moléculas para hacerla lo más sencillo posible, y la última, vamos a decir, la última molécula o la molécula dadora de energía de los alimentos es el adenosín trifosfato. Yo entiendo que estos términos cuesta entenderlos. A veces decimos que tendremos que ser un poco de bioquímicos, de farmacológicos, pero bueno, Digamos que cada sistema utiliza un tipo de energía. no, siempre la energía está presente en forma de ATP. Pero ¿qué Bueno. pasa? Ahí está. Pero ¿qué pasa? Justamente el primer sistema, ya está en forma directa de ATP. Ya está ese ATP en la célula muscular. Entonces, si yo tengo que hacer un movimiento violento donde preciso ya el ATP, utilizo ese. En cambio, los otros dos sistemas, el verde me va a producir ATP, pero desde la glucosa va a necesitar una serie de reacciones químicas de la glucosa para llegar al ATP. Y pongámonos a pensar que a lo mejor tarda algunos segundos más en poder convertir la glucosa en ATP. Entonces lo que yo tengo primero de energía y lo más a mano posible en la célula es el ATP de ese primer sistema. Yo voy a necesitar más ATP, iré poniendo en activación al resto de los sistemas.
¿Se va entendiendo un poco? Ok, pero como Igual, base profe, sería el rojo, digamos. ¿Cómo? Como- Espera, a ver, Dale, creo que Mati, estaba dale. hablando Julián. No, Miño. Sí. Matías Miño. no le iba a preguntar, profe, si tiene que ver también con el ejercicio que va a hacer uno. Claro, eso está muy ligado. En realidad, el tema es así. Uno lo piensa desde los sistemas energéticos, pero en realidad no. En realidad es lo que prevalece y lo que va a llamar o a utilizar energía es la intensidad del ejercicio. Si yo estoy quieto Profe, sí, ese sistema, el que estamos hablando, es el que se hace en intensidad alta y corta duración. claro, bueno, eso, claro, en realidad, O por sea, eso, es una duración, Trabajos ponele, de 30 explosivos sería. segundos. claro, pero miremoslo al revés, miremoslo de lo siguiente, lo que manda y lo que ejecuta qué sistema va a entregar energía es la intensidad de la actividad física. Por Claro. eso, O sea, requiere, o sea, es sin presencia de oxígeno. sí, es sin presencia de oxígeno, pero ahora lo que yo le quiero aclarar es ¿Qué que sería? lo que va a comandar qué sistema de energía se va a activar depende de la actividad física que yo haga. Como dijeron, creo que fue Miño, dijo, la actividad física es la que me va a demandar qué sistema energético voy a utilizar. Y sí, si yo estoy quieto y de repente salgo corriendo, ya les digo, el ATP que puedo utilizar prontamente y lo tengo ahí a mano es el que está dentro de la célula en forma de ATP. Ya está, ya lo tengo. Si yo voy a seguir necesitando más ATP, este otro sistema, el anaeróbico láctico, que es el de la glucosa se va a hacer unas reacciones químicas y me va a producir ATP también, para que yo pueda seguir trotando a alta intensidad. Pero si sigo trotando a alta intensidad, a mucha velocidad, también este sistema se agota y el sistema que está en celeste, que es el aeróbico, empieza a tomar funcionamiento prevalente para producir más ATP. Porque pensemos, el que está en rojo se agota rápidamente, ponele 10 segundos, no tengo más ATP. El verde me puede entregar ATP así a alta intensidad durante 40 segundos. ¿Y cómo hago yo para seguir produciendo más ATP? Y bueno, el sistema aeróbico tiene una gran producción de ATP. Produce 38 ATP por molécula de glucosa. O sea que es el que me va a ir costeando el gasto de ATPs. ¿Se entiende un poco? Pero en realidad, por eso está esta gráfica, para demostrar que a medida que avanza el tiempo del ejercicio, están siempre permanentemente los tres entregando energía. Sí. Yo lo tenía anotado diferente porque yo me acuerdo que esta clase la había dado su otro compañero. Sí, Y la había dado como que, mi otra mitad. tu otra mitad. Y como que en el de aeróbico nos dijo que utilizaba 36 moléculas de ATP. Y en el se produce. Y en el segundo, el glucolítico usaba 6 moléculas. Produce 6 moléculas. Bueno, Claro, produce, entonces, claro. bueno, viste, ahí está, desde la intensidad glucosa, moderada. desde la glucosa y este sistema glucolítico, Sí, el que está en verde, produce ese mismo. 6 moléculas de ATP. Y de esa misma molécula de glucosa, que va a ingresar después al ciclo de Krebs, al sistema oxidativo, va a producir 38. O sea que rinde mucho más el sistema aeróbico que los otros. Profe, Porque es de intensidad baja. Y que yo no voy a poder mantener una intensidad alta durante 3.000 metros. Yo la carrera de 3.000 metros la voy a poder, Claro. la voy a poder sustentar
un poco con el primer sistema, un poco con el segundo y prevalentemente con el tercero. Sí. No es que es uno sí y el otro no. Todos en coordinación. Sí. Bueno, esto es un primer acercamiento a ponernos a pensar y principalmente a leer los sistemas energéticos. Lo vamos a seguir retomando. Sí, te escucho. Dijiste que, por ejemplo, el sistema anaeróbico láctico Sí, es más o menos para 40 segundos de actividad. exacto. Sí, ¿Es correcto? es Dijiste correcto. también que produce 6 moléculas. Entonces, esas 6 moléculas son las necesarias para 40 segundos y así va a ser la proporción. No, esas 6 moléculas son desde una molécula de glucosa. Yo voy a quemar o a utilizar muchas moléculas de glucosa para seguir produciendo más moléculas de ATP. Es en simultáneo. Vos pensás que esto, lo que estamos charlando, lo estamos charlando en una célula muscular. Imagínate que de esta manera vamos a encontrar millones de células. Y eso Lo se que va pagando tendríamos que saber nosotros es las moléculas que genera, digamos. No, lo que tenés que saber del sistema es esto bien que me fuiste diciendo. La intensidad del ejercicio, durante cuánto tiempo, cuáles son los sustratos. Por eso una de las preguntas decía el sustrato. El sustrato es la glucosa. ¿Cuál es el producto final de este sistema, no? Siempre hablando del anaeróbico láctico, es el ácido pirúvico. Ir al libro y ver un gráfico de cómo se producen esas reacciones químicas, que no nos interesa, que son 12 reacciones químicas, desde la glucosa al ácido pirúvico, y eso me produce 6 moléculas de ATP como resultado final. Es un poco entender el concepto nada más. Bueno, entonces tendríamos que saber así general, porque si me pongo a hacer específico no voy a entender nada por ahora. Exactamente, En ni por general, ahora ni por después, capaz te digo, porque a mí también es jodido. bueno, entonces lo que tendríamos que saber es el tiempo y la sustancia química, más que nada. Claro, el tiempo que cada sistema puede entregar energía, cómo está relacionado con el tiempo en la actividad física y cómo ¿Cómo es serían. eso, que cómo está relacionado? Y Porque yo lo porque, entendí siempre Lo que como, va o que sea, no pensando vas en a la hacer actividad un física. claro, trabajo no, de alta intensidad mucho tiempo, a eso. claro, a eso se refiere, porque imagínate, acá estamos ¿Cómo, Mati? hablando. ¿Cómo? A que no vas a hacer un trabajo de alta intensidad mucho tiempo porque no te va a dar la cantidad de oxígeno. Cada Claro, uno tiene su tiempo de realización. Ponele el aeróbico, el primero, el rojo, es de Sí, intensidad alta y de corta duración. El está bien. segundo es de una intensidad moderada y el tercero es de intensidad baja. O sea que vos mantenés el tiempo por muchos minutos. bueno, pero Perfecto. pensemos Como un ahora, trote. Bueno. pensemos ahora lo siguiente, chicos, este ejemplo. Una carrera de 100 metros. ¿Por qué no puedo sostener esa velocidad durante 1000 metros? Porque se termina la presencia de oxígeno No, y porque se termina el ácido láctico. Y no, tampoco. Porque es de explosión. Claro, es un movimiento tan explosivo y de tan alta velocidad que yo voy a necesitar energía, mucha energía rápidamente. Entonces, Es un trabajo corto y como esto de máxima explosión. Tenés que dar todo lo que tenés en ese, no, en bueno, ese pero trayecto. yo O sea puse que los. ningún sistema llega a generar la energía que vos necesitás, digamos. Está bien, pero solamente yo le puse los 100 metros para que ustedes entiendan que en una carrera de 100 metros yo intento hacerlo lo más rápido posible, pero tampoco puedo a desarrollar y a sostener esa velocidad máxima durante toda la carrera. En una carrera de 100 metros, los primeros 30 metros es velocidad de aceleración. Es un trabajo muy explosivo y piensen que ustedes tienen la energía
del sistema este de los fosfágenos, del ATP, ahí en el músculo, lista para ser usada. Entonces yo puedo acelerar y después vienen los otros 30 metros en donde yo sostengo la velocidad máxima. Bien, entonces tengo 60 metros, 30 de aceleración, 30 de sostenimiento de la velocidad máxima. Y después, los últimos 30, no puedo sostener la velocidad máxima. Empieza a desacelerar, a disminuir la velocidad. ¿Por qué? Y porque el sistema de ATP que tengo almacenado en el músculo se me agotó. Entonces tengo que empezar a utilizar los otros sistemas. Pero los otros sistemas no se activan al 100% en los primeros 10 segundos. Entonces la velocidad cae. ¿Se entendió un poquito esa parte? Sí, pero ¿Se entendió? Es para ir leyendo y Sí. para ir pensando y si quieren ir anotando preguntas. Bueno, esto tenía que O ver sea que- con... perdón, ¿Sí? O sea que en este sistema, en algún momento siempre cae. No se puede, digamos, estar en el anaeróbico láctico, por ejemplo, sin que caiga la intensidad y pasar directamente al anaeróbico láctico. No, es bueno, vos fíjate que cuando está cayendo acá la línea roja ya está al 50% y ya el otro ya está actuando. No es que cae uno y arranca el otro. Listo. Todos actúan. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, si vos querés hacer un ejercicio de intensidad máxima, hablando antes hablaba de carrera y ahora te voy a poner lo siguiente. Saltar, que también sería intensidad máxima. Saltar con 2 pies juntos, saltos en largo. ¿Durante cuánto tiempo puedo sostener esa cantidad máxima de saltos, siempre con gran impulso yendo hacia adelante? Y una cierta cantidad de segundos, porque si me agotan los ATP, voy a tener que disminuir la velocidad del salto, voy a tener que disminuir la intensidad del salto, y voy a poder seguir saltando, sí, pero mucho más lento. Profe, ¿y qué trabajaría? ¿Las fibras blancas, las rápidas? Claro, viste, ahí por ahí ya estamos bastante leídos, pero la idea es que vayamos incorporando un poquito y los que están oyendo, oímos hasta ahí. Sí, estos sistemas metabólicos, que son 3 sistemas, están muy relacionados con los tipos de fibras musculares. Después lo vamos a ir viendo. Y tengo preparado unas diapositivas, un PowerPoint con ese tema. Así que vamos a seguir avanzando un poquito. Ahí viene en el texto, ahí tengo unas aclaraciones de lo que me habían preguntado, cómo era la concentración de oxígeno en altura y cómo disminuía la concentración de oxígeno. Bueno, y acá vuelve a aparecer otra pregunta en rojo. Porque acá está desarrollando ahora, como les dije, esa parte del transporte de oxígeno. Sabemos que se transporta a través de la hemoglobina y después lo tiene que utilizar la mitocondria para producir oxígeno. Y estamos hablando de la ventilación. La ventilación se considera esa acción de respirar. Sería el ciclo de inhalar y exhalar. Entonces, les puse como tarea una actividad para que ustedes busquen cuáles son los músculos que trabajan en la inspiración y en la expiración. ¿Está? Bien. El diafragma. ¿En qué? ¿En qué ciclo? Matías, ¿el diafragma trabaja en qué ciclo? ¿En la inspiración o en la expiración? Inspiración. Muy bien. Trabaja en la inspiración. Exactamente. Pero hay que ir a buscar el diafragma y reconocerlo, ¿eh? No me conformo con nombrarlo nada más. Acá les estoy mostrando justamente qué es esto.
Chan, chan. ¿Me escuchan? ¿La respiración celular? No, esto es un alvéolo en el Ahí va. en el cual vemos cómo es la difusión o hematosis del intercambio de aire. El ingreso de oxígeno con la flecha roja y esas moneditas que se ven por ahí son los glóbulos rojos, ¿no? Que como vienen medios azules desde la sangre carbooxigenada, se cargan de oxígeno, se ponen rojos y elimina el dióxido de carbono. Como pueden ver en este gráfico, están esas moneditas, esos eritrocitos, esos hematíes, esos glóbulos rojos, y es como un conducto que van a ver unas células medias pintaditas de rosa con un núcleo, y son células epiteliales. Es un epitelio muy finito por donde los gases pueden traspasar la membrana del alvéolo, que es justamente una célula de tan delgada que es, para poder difundir hacia el torrente sanguíneo. Pensemos, y yo les dije difundir, porque el proceso por el cual el oxígeno ingresa al glóbulo rojo físicamente se denomina como difusión. Es el pasaje de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Eso es en forma automática y es por diferencia de presiones. Un ejemplo sencillo que no tiene que ver, pero para que se den cuenta, es coloco agua caliente en una taza y le pongo un saquito de mate cocido. ¿Qué pasa con ese saquito de mate cocido? Y bueno, como afuera del saquito hay poca concentración o nada, entonces difunde el mate cocido de adentro del saquito, pasando la membrana del saquito hacia el agua. Lo mismo sucede en el alvéolo. El oxígeno que hay en la atmósfera, que tiene una alta concentración de oxígeno, pasa a la hemoglobina, que tiene poca concentración de oxígeno. Y pasa a través de ese tejido epitelial tan finito, que es como una barrera, pero para el oxígeno no, ni para el dióxido de carbono tampoco. Y mucho menos para el monóxido de carbono. Ustedes saben que hay gente que a veces fallece porque se coloca en una habitación con una fuente de dióxido de carbono, que el dióxido de carbono se produce al quemar algo. Yo enciendo una hornalla o enciendo un fósforo, y si alguna vez han tenido la prueba de agarrar un fósforo y taparlo con un vaso, el fósforo se apaga, porque se agota el consumo, se agota el oxígeno, porque para hacer la combustión de la llama es necesario el oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono presente en una habitación compite con el oxígeno y, por desgracia, traspasa la membrana del alvéolo mucho más fácil que el oxígeno. Entonces la persona termina intoxicándose con dióxido de carbono. Perdón, con monóxido de carbono. Por eso nunca hay que encender, si no tienen estufa de tiro balanceado, nunca encender ningún mechero sin que haya una ventana abierta, porque el fuego se consume el oxígeno, produce dióxido de carbono y ustedes respiran el dióxido de carbono y se conoce como la muerte blanca, porque se quedan dormidos y chau. Sí. Perdón que te interrumpa. ¿La difusión es lo mismo que la hematosis? No. Sí. La hematosis, ¿es lo mismo? claro, la hematosis es el nombre, pero la hematosis se produce por un principio físico que se denomina difusión, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Listo. Está muy Pensé, bien. que capaz había alguna diferencia. Claro, no, porque viste, entre nosotros que somos profesionales, vos me vas a decir, sí, profesor, ¿sabe que tengo un alumno que tiene problemas de hematosis?
Bien, ya sabemos de qué estamos hablando. Y de eso se trata un poco, de incorporar vocabulario específico. ¿Y por qué tiene problema de hematosis? Y porque es fumador. Tiene la membrana del alvéolo capilar recontra engrosada por el tabaco. Y Entonces no permite que pase. le va a costar la difusión del oxígeno. Está bien. Bien. Ahí van a encontrar otra preguntita. Bueno, y acá tenemos un gráfico de cómo es el transporte del oxígeno. Ahí en el medio está hecho el alvéolo y está otra vez un vaso sanguíneo que viene medio azul y se pone rojito. Y hay una flecha que sale hacia arriba que dice lo siguiente: el 97% de oxígeno se transporta en la hemoglobina. Eso es un dato, yo creo que a veces los datos son necesarios como para tomar un poco el ejemplo, para poder entender un poco más la fisiología. Y les voy a mostrar acá una imagen que seguramente ustedes lo han visto, de una persona que está internada con ese cosito que le ponen en el dedo. ¿Saben lo que es? Parece un broche. Mide el oxígeno en sangre. Claro, ahí está, perfecto. Es un oxímetro y mide la cantidad de oxígeno en sangre. ¡Oh, qué bueno! Pero ¿qué conclusión saco con eso? Y que si la persona está haciendo un buen intercambio gaseoso porque no tiene problemas a nivel pulmonar, está haciendo una buena hematosis, está haciendo una buena difusión con sus pulmones, la sangre, el glóbulo rojo, tiene que tener una saturación del 97% de oxígeno, si está todo ok. Entonces, ese brochecito tiene un rayo infrarrojo que mide la cantidad de oxígeno que está cargado en el glóbulo rojo. Cuando la persona tiene alguna dificultad respiratoria, por ejemplo, es muy común en los chicos cuando viene el invierno y se llenan de moco y la agarra bronquiolitis, que les cuesta respirar. ¿Qué pasa? Tiene el alvéolo lleno de moco, entonces esa difusión está obstruida. Entonces, ¿qué pasa? Le colocan el oxímetro y quieren ver si la hemoglobina se satura bien de oxígeno. Si llega al 97%, 96, 95, 94, está relativamente bien. Ahora si tiene 92, 90, ¿qué quiere decir? Que el glóbulo rojo no se está saturando bien, no se carga suficientemente de oxígeno. ¿Por qué? Y porque está dificultada la hematosis. Bueno, habrá que tomar algunas medidas como para sacar y rescatar a ese chico o a ese adulto. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bien. Bueno, ahora viene una parte práctica que el año pasado yo les di de hacer, pero este año las vamos a evaluar en forma distinta, pues no podemos salir a correr. Entonces, volviendo al tema del oxígeno, ¿cómo hago para poder medir mi máxima capacidad de consumir oxígeno? Yo les dije que en una ergometría ese era un valor fácil de obtener. Pero nosotros no podemos tomar ergometría, podemos tomar algunos test. Bueno, un test que ya casi ni se toma, porque hay otros que son más confiables, es el test de Cooper. El test de Cooper, ustedes corren 12 minutos, miden la cantidad de metros que recorrieron, la colocan en esta fórmula, VO2 igual a... Esos son números ya constantes, matemáticamente. Siempre hay que poner 22,351 por la distancia recorrida en kilómetros, menos 11,288. Y el resultado que me va a dar va a ser el consumo máximo de oxígeno por mililitros sobre kilogramo y por minuto de actividad.
La distancia recorrida en kilómetros. Si yo recorrí 2.682 metros, voy a colocar 2,862 metros. En kilómetros, perdón. ¿Se entendió? Hola. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Después, para estar actualizado, a ver, acá me dice, esperen que me apareció algo. Pause recording. No, ninguna pausa. Bueno, después abajo le coloqué el link del Yo-Yo Test. Tienen que estar con conocimientos de lo que es el Yo-Yo Test. Les puse unas placas ahí para que vayan a curiosear y aprender. No les pido que lo hagan, pero está todo el protocolo de cómo hay que evaluarlo. El protocolo se refiere a los pasos a seguir, cómo se evalúa el test. Después le coloqué otro test que también se utilizó mucho, que es el test de Courcet-Navet. En la jerga le dicen el naveta, que también les coloqué un link, que lo pueden sacar de ahí directamente para tenerlos y ya poder trabajarlos algún día. Y después le coloqué 2 test más, porque los test que les presenté anteriormente es para trabajar con personas medianamente entrenadas. Pero cuando la persona no tiene un buen entrenamiento, yo no lo puedo hacer un yo-yo test, ni un test de Cooper, porque no va a poder trotar los 12 minutos. No va a poder sostener el trote los 12 minutos. Entonces está el test de la milla, donde hay una explicación práctica, y también el test del escalón. El test del escalón consta, depende si sos masculino o femenino, en un escalón que tiene una cierta altura de 33 centímetros o de 40 centímetros. Y te da un ritmo que te hace pip, 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 pum, pip, 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 pum, que es el ritmo con el que tenés que subir y bajar los pies del escalón. Durante una cierta cantidad de tiempo, te tomás la frecuencia cardíaca y ahí en esa fórmula te da el resultado y te da aproximadamente la cantidad de VO2. ¿Para qué nos sirve esto? Y uno, para ver qué capacidad física tiene la persona. Y otra es para después, a partir de esta intensidad, que sería su capacidad máxima, poder empezar a planificar el entrenamiento. Entonces yo, si de esta manera puedo medir su capacidad máxima, y bueno, después voy a planificar hacer trotes a distintas intensidades, como lo hicimos en el primer ejercicio, que era con la frecuencia cardíaca, pero también se puede hacer con el consumo de ejercicio, con el consumo de oxígeno. Pensemos que es otra de las formas de poder medir la intensidad de la actividad física, tan importante porque esa es una de las variables más importantes de la actividad física, la intensidad y la duración. Bien. Entonces, la actividad de este trabajo es responder las preguntas que aparecen en el texto en color rojo y deben saber y poseer los protocolos de los test planteados en este texto para poder medir el VO2 máximo. Porque ustedes dicen, bueno, yo cuando tenga que hacerlo lo hago, pero no, es ahora. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, no me diga así, profe, con ese ánimo. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. Lo que es el test de Cooper. Sí. Espera, Matías sí, Miño. Sí, el test sí. de Cooper. Son 12 minutos, dijo, ¿no? Sí. Y en esos 12 minutos vos le podés decir a la persona o le das, tenés que meter 3 kilómetros antes de 12 minutos. No le tenés que decir 3 kilómetros, le tenés que decir, recorre la máxima distancia posible en 12 minutos. Y la idea es que lo haga a un ritmo uniforme
Y no que se pegue un pique de 100 metros y camine 50, 200 metros y camino 300. No, tiene que ser un trote sostenido a la mayor velocidad posible durante 12 minutos. Y yo tengo que medir, es decir, tengo que hacerlo en una pista donde pueda decirle a la persona, finalizó la prueba, pasaron los 12 minutos, bueno, a ver qué distancia, ahí, corriste 1890 metros. Tenés que tener unas medidas como para poder saber qué distancia recorrió en los 12 minutos. Ah, porque a mí cuando lo tomaron ya te daban la distancia, o sea, la cantidad de kilómetros, y te daban el tiempo que lo tenía que meter por debajo de eso. Bueno, porque ahí te ponían un límite. En realidad, vos pensás la siguiente situación. Yo tengo 30 participantes que les voy a tomar el test de Cooper. Y a los 30 les digo, corran durante 12 minutos. Cuando finalizaron los 12 minutos, y uno va a estar por los 1900, el otro por los 1950, el otro por los 2100, el otro por los 2800. ¿Cómo hago yo para salir a medir eso en forma simultánea e instantánea? Y no voy a poder. Entonces voy a poner a trotarlos de a 5. Pero como tengo que testear a 30, 5 por 6, 30. 6 por 12, 72 minutos. Voy a estar aproximadamente 1 hora y media, 2 horas testeando. ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero la manera más económica es darle una distancia. Entonces yo digo, 2.500 metros para un test aeróbico es suficiente. 800 metros no, porque ahí ya no es aeróbico. Entonces voy a pensar en 2.400 metros y te digo esa distancia, Alan. Hagan 2.400 metros, que la finalización va a estar allá en la otra punta. ¿Ven allá donde está la bandera? Bueno, son 2.400 metros. Háganlo en el menor tiempo posible. Entonces yo lo único que mido en esa instancia es el tiempo que tarda cada uno, que me facilita mucho más la situación práctica de medir el tiempo que andar midiendo la distancia. Pero a vos, si te evaluaron para poder ingresar con cierto requerimiento, te dicen, mira, mete 3.000 metros en 15 minutos. Y tenés que meterlo en eso o en menos, porque si no, no estás aprobado. ¿Está? Sí, profe, gracias. No, no hay por qué. Chicos, justo con este escrito, que es un poco sencillo, les voy a dar otra actividad, que hay un video grabado que hoy a la tarde lo estuve haciendo, que me llevó 1 hora y media, me llevó a mí, pero más o menos debe ser 40 minutos torturando, escuchando mi voz, presentándole un PowerPoint. Que habla, para sacarnos las dudas, como me habían preguntado la clase pasada, de lo que eran las fascias, la aponeurosis, el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es uno de los tejidos más importantes del cuerpo, porque es el que le da sostén a todas las estructuras. Es un video un poco pesado para mi gusto, pero es un poco la guía de lo que tienen que saber. El tema comienza con los 4 tejidos básicos, que si le pregunto ahora no sé si me lo van a poder decir. Me quedé callado a propósito, ¿no? El silencio produce tensión. Profe, Sí, no le voy a decir los tejidos, pero le voy a preguntar. sí. Esto ya sería otro tema, ¿no? No tiene que ver con el oxígeno. No, esto ya es con otro tema y viste, y vamos a ir teniendo así algunos frentes abiertos. Como la primera clase Bien. estuvimos hablando de los músculos, cuáles eran las acciones de esos músculos que yo le había presentado. Nosotros vamos a ir Arrancamos, viendo así temas a paralelo, digamos. sí, vamos a ir abriendo así distintos frentes, temas paralelos. Entonces, para que no Bien. se pierdan en el Porque intento. a mí lo que me costaba un poco era eso, entender, porque habíamos visto hasta ahora lo de la fórmula esa de Carbonen,
Que eso Sí. se trata también para dosificar, ¿no? El entrenamiento. Claro, entonces, bueno, por un lado, vamos a hacer dos grandes temas. Lo que es el músculo, las acciones musculares, cómo está constituido el músculo, y por otro lado, esto que tiene que ver con la actividad física y el consumo de oxígeno para poder medir la intensidad. Y como vos bien decís, es muy importante saber la intensidad. ¿Cómo la mido? Con la frecuencia cardíaca, a través de la fórmula de Carbonen, con el consumo de oxígeno, a través de estos test. Bien. Había una más que usted había mencionado, pero no sé cuál era. Había 3 formas, usted había dicho. Claro, ahí hay más formas, pero lo que pasa es que algunas se nos escapan al alcance nuestro. Está bien. Igual a mí lo que me interesaba saber era más o menos cómo íbamos a ir viendo, porque si era así de manera paralela o... Claro, Porque viste, lo si que me pasa es que mezclaba la mucho, fisiología tiene eso de embromado. Estamos viendo el consumo de oxígeno y algunos de ustedes empezamos a hablar del ATP y no vimos lo que es la producción de energía. Entonces hay que ir a ver la producción de energía de ATP. Y por otro lado estamos viendo la constitución del músculo y también les quería anticipar que eso del tejido conectivo en realidad es para llegar al tema final del PowerPoint, donde me muestra cómo es la macroestructura y la microestructura del músculo. Yo quiero que ustedes tengan claro cómo es el músculo. Si bien nuestra cabeza, solamente a veces nos cargan a los profes de educación física que dicen que hasta el cerebro tenemos músculo, porque es lo único que vemos en el cuerpo, pero tener bien en claro cómo está constituido el músculo con sus fibras musculares, sus miofibrillas, todas las vainas de tejido conectivo que van a ir formando. El músculo, para que cuando elongamos sepamos qué es lo que estamos elongando. Entonces ahí en ese video les presenté ese PowerPoint que justamente habla de todo ello y después en la parte final habla de los distintos tipos de músculos y cómo está constituido la mirada microscópica del músculo, cuáles son las miofibrillas. Cuando hablamos de músculo, y ahora ya con esto terminamos, pero les doy como una anticipación. Nosotros sabemos que cuando estamos comiendo carne, estamos comiendo el músculo. Cuando tenemos el corte de un buen churrasco en el plato, vemos a veces las fibras. Esas fibras son las células. Las células del músculo se llaman fibras porque son alargadas en forma de fibras. Esa célula, adentro de esa célula, hay miofibrillas de proteínas, de actina y de miosina, que son las que producen la contracción muscular. Es decir, que por este nuevo tema que estamos abriendo, vamos a ir a mirar la mirada microscópica del músculo con sus miofibrillas y a su vez enlazarlo con lo que estábamos viendo de cómo produce energía el músculo con este sistema aeróbico, anaeróbico, y dónde es que se produce dentro de la célula muscular. Más o menos para el 2020-25 va a estar cerrado el tema. Es costoso, ojo. Es costoso y a mí me gustaría que vayan leyendo de un libro, porque si ustedes van a buscar actina en Google, les va a decir una cosa. Van a ir a buscar sarcómero y les va a decir otra. Van a ir a buscar formación de ATP anaeróbica y les va a costar en ese intento de cortar y pegar, van a ir armando un montón de cosas, de conceptos que les va a costar unirlos. A mí me gustaría que se pongan a leer de algún libro de fisiología y ahí al final del PowerPoint está la bibliografía que tendrían que estar manejando. Hablando en criollo, el Chicharro Vaquero, el Wilmore y Costil y el Veronique Villard. Hola, profe, le hago una consulta. Sí. ¿Va a mandar el video este de la clase para el Classroom? Porque hay Sí. algunas personas que no se pudieron conectar.
Mirá, lo puse a grabar, espero que haya grabado todo. Ok, gracias. Así que, bueno, un poco la explicación de esto que estuvimos hablando está en el texto mismo que les estuve presentando recién, que está en Word, que estuvimos viendo. Ahí está la explicación de lo que estuvimos charlando recién. Y después les voy a subir, como les dije, un video en donde les voy explicando un poco lo que está en el mismo PowerPoint, que se los voy a también a subir para que tengan el PowerPoint, a ver si es mejor manejar el PowerPoint o el video que lo subí a YouTube. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? No. ¿Quién cocina ahora? Por ahora no. Profe, después va a pasar el Word al Classroom. Sí, voy a subir todo. No subí nada todavía al Classroom. Ahora dentro de un rato lo subo. Así se quedan hasta las 3, 4 de la mañana leyendo. Profe, una cosa, Bueno. Sí, Julián. Vos dijiste que había dos grandes temas, por ejemplo, y lo que dijiste recién, de lo de la fibra, las fibrillas, y lo de los sistemas se relaciona con los músculos y con el origen y la inserción, todo. Claro, es decir, el músculo lo vamos a ver de una mirada macro y de una mirada micro. La macro es de dónde se inserta, dónde termina, qué acciones hace, cómo es el tejido conectivo del músculo, cómo es la célula. Y después ya lo micro, que es lo del interior de la célula, va a ser la otra mirada, la del funcionamiento de las proteínas, de la actina, de la miosina, del sistema aeróbico, anaeróbico y todo eso. Listo, ahora sí, ahí va mejor. Ahí vamos mejor, bien. Me gusta que pregunten. Uy, acá tengo una persona is waiting. Raúl Mejica. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Esos libros que nombró, profe, ¿dónde los puedo conseguir o para leer? Bien. Hay uno que yo subí, que es el Wilmore y Costil de Fisiología del Ejercicio y de los Deportes, que lo había puesto ahí en Google Drive. Después, si les interesa, hay un sitio que tiene muchos libros muy interesantes de nutrición, de medicina, de kinesiología, del entrenamiento, está lleno, que se llama, les voy a poner el link, Books Médicos, y les voy a subir un tutorial de cómo descargarlos, porque viste que es gratuito, pero tiene tanta propaganda que te pasea por todos lados y a veces no llegas nunca a descargarlo. Y cuando los descargas, tienen una contraseña, que la contraseña es booksmedicos.org. Bueno, para los más curiosos, para no andar mezclando tanto, les voy a poner ese sitio de Books Médicos por WhatsApp y después todo lo que es tarea se lo mando por Classroom. Profe, pero vos, el libro que nos pasaste, ¿ahí está todo? Ahí está todo, sí, ese libro es necesario y suficiente. Lo que pasa Ese es que vos pusiste en Classroom, ahí está todo lo que vamos a ver, ponele. Sí, lo que pasa es que, Porque vos me viste, nombrás 3, y al nombrarme 3, a mí lo que me pasa es que no sé dónde buscar, dónde empezar, claro. y Bueno, capaz no termino buscando nada. Ya, el libro de 675 hojas, no sé cuánto tiene. Como claro, que y bueno, me pierdo un poco. quédate, que yo te presento los 3 libros de fisiología más importantes y leídos por todo el mundo, por decírtelo de alguna manera. Vos seleccioná alguno de esos 3 que tengas acceso y lee los temas que yo les voy presentando a través del libro. Porque la idea es esa. Yo te presento un tema, pero viste, es muy difícil ser el maestrito de escuela primaria que te diga lee de acá hasta acá. Se pone complejo el tema y a mí me gusta que lean del libro
Y cuando vos lees del libro y si hay algo que no entendés, me preguntás, o hay que salir a buscar un poco de información paralela también, porque tenemos pocos conocimientos como para poder entender todo. Está bien, a eso iba yo, profe, porque vos ponele que vamos teniendo las clases y vos decís, para entender esto tienen que buscar esta información. Bueno, listo. Y ahí más o menos vamos guiándonos. Claro. Bueno, mira, el tema es eso. Cualquiera de esos 3 libros podés leer. Y porque en el libro es más profundo todavía. Pero ¿cuál es el límite de la lectura? Y lo que vemos acá. Si de repente acá ahora estamos hablando de tejido conectivo, de endomicio, epimicio, perimicio, si te hablo de la célula muscular y te digo sistema oxidativo, lo que estuvimos viendo, de glucolítico, de ATP-PC, bueno, metete en ese tema en el libro y estudia lo que dice en el libro. Sí, igual capaz que yo me oriento mucho más cuando vos lo explicás, pero capaz que ahora terminamos, me pongo a leer eso y no entiendo nada. Sí, ya sé, y aparte me vas a decir, ¿será necesario saber que se producen 5 ATP ante la ausencia de la adrenalina, de la glucosa? Y viste, y sí, ese límite es difícil encontrar hasta dónde leo. Lo importante es que vayan leyendo y que cuando nos estamos comunicando vayan entendiendo lo que yo les digo. De esa sería una buena manera de estar por el camino correcto. Aunque sea que me suenen las palabras que vos decís. Pero ahí está, pero esa es la primera dificultad. Si yo te digo tejido conectivo y vos me decís, ¿qué es eso? Claro. Ahí ya estamos mal. Si yo te empiezo a explicar, claro, que el endomicio es tejido conectivo y, viste, es castellano, pero no nos estamos comunicando bien. Claro, tal cual. Y sí, la macana que tiene esta materia es justamente ese vocabulario específico que tiene. Y a veces, viste, es medio raro, medio de la medicina. Pero bueno, los profes de educación física tenemos que leer de esos libros, porque de esos libros leen todos los que se dedican a deporte. No hay un libro más sencillo, y un libro más sencillo no termina no explicando nada. Entonces, bueno, hay que ir a leer de ahí. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Ya estamos más o menos? Ariel Suárez, ¿usted qué dice? Estuve escuchando toda la clase. A mí particularmente me pasa que para aprender todo lo que es fisiología y anatomía se me hace muy fácil con el tema de las imágenes. Así que lo único que podría agregar un poco es algunos ejemplos a lo que estuviste explicando de manera breve. Por ejemplo, el tema de la resistencia, tanto sea aeróbica o anaeróbica. En la parte que es anaeróbica lo pondría de ejemplo a Usain Bolt corriendo 100 metros, y a todo lo que es relacionado un poco más al aeróbico pondría corredores de 400 metros y maratonistas, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Después, el tema de lo que hablaste al principio del VO2 y la VAM, sí. Agregaría que tiene mucho que ver con la cantidad de mitocondrias que tiene cada uno. Bien. O sea, cuando entrenás a alguien, cuando lo entrenás en la capacidad condicional que vendría a ser la resistencia, una de las adaptaciones fundamentales que tiene es esto, es que aumenta la cantidad de mitocondrias que tiene uno en el organismo. Bien, muy bien. Ahí déjame ahí que te presente porque algunos se incorporaron después y quien está hablando es Ariel Suárez, el ayudante de la cátedra. Está muy bien esa observación porque yo quiero que entiendan que cuando estamos entrenando los sistemas energéticos, vamos entrenando la eficiencia de ese sistema. Habíamos visto esto del consumo de oxígeno. Una persona que tiene pocas mitocondrias, porque es sedentario, tiene poca capacidad para poder consumir o gastar oxígeno.
En cambio, una persona que entrena la resistencia aeróbica, sus células se van adaptando a ese requerimiento y producen mayor cantidad de mitocondrias. Por consiguiente, tiene mayor posibilidad de consumir oxígeno para producir energía. Está muy buena esa observación, pues ese sería uno de los fines o uno de los beneficios del entrenamiento. Y después, relacionado a los test, es importante a veces tomar varias veces el test. Porque la primera vez, si por ejemplo, no sé, tomás un test, no sé, de 1000 metros, la primera vez que lo tomás o que lo haces, mayormente no es el tiempo final, digamos. O sea, recién cuando hagas el test 3 o 4 veces, te vas a acostumbrar a tener una velocidad constante para correr esos 1000 metros, por ejemplo. Bueno, pero a eso me debía la explicación de decirles que cuando tomo un test hay un protocolo, que son los pasos a seguir, que el alumno o el paciente o el atleta tiene que tener bien internalizado qué es lo que tiene que hacer. Porque yo creo, ahora hablando de esto de los test, así sea el test de Murphy, si el chico o el alumno, la persona, no tiene una buena coordinación porque nunca hizo, si bien no se precisa coordinación, pero si nunca lo practicó, obviamente que el resultado me va a ir cambiando y le tomo 3 veces el test, seguro que lo va a ir ejecutando bien. Entonces, por eso, cuando tomo un test, tiene que estar bien protocolizado y el alumno tiene que saber muy bien qué es lo que tiene que hacer para que lo haga con el mejor rendimiento posible. Claro, exactamente. Alan, ¿ibas a decir algo? No, hablé yo. García, dije sí. que más que tomar el test 3 veces, tener entrenado una constancia de entrenamiento para saber mantenerlo. No, pero por eso yo no sé. Si es una prueba física, por ejemplo, yo hice el curso de árbitro y nos tomaron ese test el primer año y no te daban 3 oportunidades, te daban una sola, pero vos para eso entrenabas todo el año, para saber mantener un ritmo. Claro, exactamente. La idea es tomarla una vez sola, pero previamente yo te puedo insinuar, te puedo mostrar, si hablamos del test de Cooper y va a estar corriendo 12 minutos, lo puedo ir haciendo sin testearlo, lo puedo ir preparando para ese test de 12 minutos, donde en realidad alguna vez voy a correr 12 minutos como forma de entrenamiento y mucho más también. Entonces se va a ir adaptando y va a ir aprendiendo, sería como una didáctica que le tengo que enseñar para tomar el test. Por eso mismo les di esos primeros test para personas entrenadas, y después el otro, que es el test de la milla, es un test donde hay que, hablando en educación física y en técnicas de atletismo, es un test de marcha. La persona no tiene que trotar, porque el trote hay una fase de vuelo. En cambio, en la marcha siempre va a tener que estar con un pie apoyado. Entonces, ese test que tiene que caminar 1600 metros a la mayor velocidad posible, tiene que ser una velocidad de marcha donde siempre esté en contacto con el piso, sin fase de vuelo y sin trote. Entonces, bueno, podría practicar previamente 500 metros de marcha, tratar de marchar 500 metros a la mayor velocidad y enseñarle lo que es la marcha, para que después lo pueda dominar y tomarle un test único haciéndolo bien. Bueno, ¿estamos en condiciones de largar Zoom? ¿No se quieren ir? Ahí me levantaron el dedo. Jonathan, Benítez. Se quiere ir, Johnny. Johnny ya está, ni ahí. Hablá, cobarde. Bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta, o si tienen preguntas, cuando van leyendo en la semana,
cuelguen algo en WhatsApp, pero no de audio, porque los audios después no los terminamos escuchando bien. Escriben con tiempo una buena pregunta y por ahí podemos seguir estudiando algo en la semana y sacándonos dudas en la semana. Perfecto. Bueno. Bueno, Buenas noches, buena cursada y quizá en diciembre nos veamos. Si Dios quiere. buenas noches, Bueno, profe. profe, nos vemos. Dale, hasta luego, chicos. Buenas noches. Vamos a ver si grabó todo. Hasta luego. Dale, chao. Chao.